Hola amigos, de nuevo aquí, muy felices por continuar esta serie de programas y por todas las respuestas que hemos tenido, las llamadas, lo que nos han escrito las personas acerca de de los dos primeros programas que hemos pasado sobre esta serie de las 9 plagas ambientales. Este tercer programa es muy dinámico, es muy interesante y está dedicado a las especies invasoras. Este es un tema muy bello, muy increíble. En la medida en que fuimos concretando las preguntas, viendo y sintiendo esta información tan valiosa, yo empecé a sentir también una especie de alegría inmensa de poder participar nosotros desde nuestra política ambiental de la Fundación Música Pro Colombia en crear estos programas que van a permanecer y se van a promover durante mucho tiempo para que colegios, universidades, instituciones que manejan el medio ambiente puedan utilizarlo y basarse en estas construcciones que estamos haciendo de pensamiento y de conciencia para precisamente seguir difundiendo una visión mucho más ética, mucho más humana, mucho más real, mucho más de lo que se necesita hoy para atender la problemática ambiental. Así que voy a darle la bienvenida también a Luz Estela Vargas, nuestra especialista, y al doctor Samuel Prada, que hacen una contribución generosísima y muy sabia además, muy completa de cada una de las informaciones que tenemos. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué son las especies invasoras? Las especies llamadas invasoras son aquellas que se introducen en un ecosistema diferente al de su origen, se establecen en ese nuevo ecosistema, se propagan y después de algún tiempo se convierten en agentes de cambio en esos nuevos espacios a donde llegan. Algunas de esas especies pueden atacar y depredar especies nativas o afectar la salud humana y de otros seres vivos porque pueden ser portadoras de enfermedades o pueden llegar a afectar la economía de esos lugares con su presencia. Incluso muchas pueden destruir ecosistemas completos. Y es que dentro de estas especies hay plantas, anfibios, peces, aves, mamíferos, incluso bacterias. Por eso a todas estas especies invasoras también se les conoce comúnmente con el nombre de plagas, malezas o pestes. En cuanto a los daños en los ecosistemas, pues estos se dan porque estas especies tienen ciertas características biológicas que les facilitan desarrollarse y dominar el nuevo ecosistema, y también porque en este nuevo hábitat seguramente no hay depredadores o competidores que controlen su crecimiento o que puedan responder de alguna manera a estas nuevas especies. En cualquier caso, lo importante es entender que las especies invasoras son peligrosas porque se imponen sobre las especies locales o especies nativas y es muy difícil y en algunos casos ha sido imposible erradicarlas después de que ellas se han instalado en un ecosistema. La segunda pregunta va relacionada directamente en cómo se propagan las especies invasoras. Se propagan de diferentes maneras. Si miramos hacia atrás en la historia, vamos a entender que desde las primeras migraciones del hombre desde África, que se cree que fueron hace unos 700.000 años, y después en tiempos de la colonia y la conquista de América, las especies invasoras fueron introducidas de manera accidental, porque podían venir pegadas a la ropa, al calzado, a elementos de cocina, a una herramienta de labranza e incluso en las armas de las personas que en ese tiempo navegaban desde Europa hacia América. Pero también estas especies fueron introducidas intencionalmente por los seres humanos que transportaban animales y plantas de un lugar a otro, básicamente para alimentación, comercialización o como animales de compañía en ese momento. Y fíjense que estamos hablando de especies introducidas, ¿cierto? Y aquí debemos diferenciar muy bien entre especies introducidas y especies invasoras porque no son sinónimos. Muchas de las especies que conocemos, por ejemplo, en el caso de animales domésticos como la vaca, el perro, que son de origen europeo, y vegetales como el trigo o el arroz originarios de Asia, si bien es cierto que todas estas fueron especies introducidas a nuestro país, ninguna de ellas puede considerarse como una especie invasora. Recordemos lo que decíamos en la respuesta anterior, que una especie se considera invasora o se convierte en invasora cuando llega a un medio que no es el suyo y afecta de manera negativa todo ese nuevo ecosistema. Bueno, pues todo este proceso de las especies introducidas se ha acelerado en los últimos años, especialmente por el fenómeno de la globalización, que entre otras cosas ha facilitado la forma de hacer negocios, incluso negocios ilegales. También la globalización ha aumentado el transporte terrestre,
aéreo, marítimo entre países y continentes, tanto para personas como para productos y mercancías en general. Entonces, actualmente al país pueden introducirse o entrar estas especies accidentalmente, por ejemplo, en el calzado de las personas que viajan, o pegadas a la piel o a los cascos del ganado importado, en los equipajes, en las maletas de viaje, en empaques de mercancía, en las aguas de lastre de los buques comerciales o buques de turismo, entre otras muchísimas formas. Y también estas especies son introducidas actualmente de manera intencional, con propósitos industriales, para actividades de piscicultura, de agricultura, para la industria cosmética, para el comercio de animales y plantas, o simplemente las traen como mascotas exóticas. Por ejemplo, la imagen de los cerditos que ven en la pantalla, estos animalitos son conocidos como mini pig, que aunque ya encontramos criaderos de ellos en Colombia, inicialmente fueron introducidos al país desde África y se han venido poniendo de moda como mascotas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. El problema de esta amenaza ambiental, de la cual no se habla mucho, es tan grave que en Colombia, a pesar del desconocimiento y de los vacíos de información que aún tenemos sobre el tema, existen sanciones muy fuertes para las personas que se vean vinculadas con este tráfico ilegal de fauna silvestre, que es considerado un delito, porque muchas de las especies exóticas que se comercializan con este tipo de tráfico son introducidas a nuevos ecosistemas sin ningún cuidado ni control y pueden convertirse muy fácilmente en especies invasoras. Las sanciones entonces por este delito están establecidas en el Código Nacional de Policía y pueden ser multas o incluso hasta cárcel. De hecho, lo hemos visto, lo hemos leído en las noticias, cómo las autoridades realizan procedimientos para incautar estas especies en diferentes sitios, en carreteras, en terminales de transporte o en los aeropuertos. Todos estos titulares que estamos viendo en este momento en pantalla son noticias recientes del año 2021 y del 2022. La imagen de la tarántula que estamos viendo es de un operativo en el aeropuerto El Dorado en diciembre del año pasado. Ahí fueron incautados en total 232 tarántulas y otros animales como escorpiones, cucarachas e incluso huevos de araña. Todos estos animales estaban así como los vemos en la foto, empacados en recipientes de plástico y los estaban transportando unos ciudadanos alemanes que se defendieron con el argumento que ellos los iban a usar solo con fines académicos, con fines de investigación. Pero igual iban en una maleta de manera ilegal porque no tenían permiso de salida por parte de las autoridades ambientales de nuestro país. Entonces, vemos con estos ejemplos anteriores de las noticias publicadas que esta amenaza ambiental de las especies invasoras es global. Por lo tanto, puede afectar la biodiversidad de los ecosistemas en cualquier parte del mundo con el simple hecho de que una persona, de manera irresponsable, desea realizar tráfico ilegal de especies, porque es un negocio lucrativo que se da en los dos sentidos. Pueden entrar especies invasoras hacia Colombia desde otras regiones del mundo y pueden también salir especies desde Colombia hacia otros destinos. En cualquiera de los dos casos, al introducir estas especies que son nativas de otra parte del mundo, pueden en un momento dado volverse invasoras en el país de destino. Entonces, claramente podemos afirmar que esta amenaza ambiental también tiene un causante en un 99% de los casos. Ese causante es la especie humana. Nosotros, los seres humanos, por nuestro desconocimiento, por nuestra indiferencia, pero sobre todo por nuestra irresponsabilidad frente a los temas ambientales en general. En la represa del Topocoro en Santander hay un ejemplo maravilloso de especies invasoras y en esta ocasión el doctor Samuel Prada nos va a contar exactamente qué está viviendo esa represa preciosísima que se construyó en Santander hace muy pocos años, pero que está pasando un fenómeno extraordinario con un pez que se llama el tucunaré. Escuchemos este tema que es de muchísimo interés. Nos encontramos en un sitio muy especial del departamento de Santander. Estamos sobre el puente del Tablazo, un sitio que es muy particular, muy característico del departamento, una vía que comunica a San Vicente de Chucurí con la ciudad de Bucaramanga. Aquí se construyó la represa hidroeléctrica del río Sogamoso, la cuarta represa más grande de Colombia, conocida en el mundo como la represa Topocoro, que es un nombre originario de la comunidad guane. Esta represa tiene 70 kilómetros cuadrados, es decir, 7.000 hectáreas de área, de espejo de agua.
almacena 4.300 millones de metros cúbicos y es la cuarta generadora de energía de Colombia. Es una represa que contribuye, entre otras cosas, a combatir el cambio climático por todas las condiciones en las que se desarrolló y en las que opera. Pero vinimos hasta acá no solamente para que conozcan esa maravilla natural. Las imágenes que ustedes ven corresponde a la parte final del Gran Cañón del Chicamocha, el segundo cañón más grande del mundo. La represa inundó 22 kilómetros hacia arriba del Cañón del Chicamocha. Pero aquí vinimos a hablar de una especie introducida, de un pez que se trajo al interior de Colombia, que se trajo del oriente de Colombia, del río Orinoco, y lo introdujeron de manera, digamos que ilegal si se quiere, en la represa. Lo introdujeron los pescadores deportivos, porque este pez es un pez muy apetecido por los pescadores deportivos. Crece, llega a tener 20, 30 libras, es un gran predador y combate mucho en lo que tiene que ver con la pesca, de manera que los pescadores deportivos aprecian mucho a este animal. Trajeron y lo introdujeron acá a la represa hidroeléctrica del Sogamoso. Las especies nativas de la zona, que son el bocachico, la dorada, el bagre, la picúa, la sardina, los choques y demás, todos quedan en amenaza ante un predador de esa naturaleza. Ese pez ataca a los demás peces, de hecho aquí ya prácticamente consumió todas las especies y quedó reinando solamente ese pez. Para los pescadores deportivos pues es una maravilla. Para los pescadores artesanales que vivían de los demás peces, probablemente están haciendo balance hoy también positivo porque sacan y pescan y comen de allí, tienen un ingreso. Pero para el balance ecosistémico puede ser una tragedia que todavía no la hemos visto y probablemente la vamos a ver más adelante. Porque rompe la cadena trófica, entre otras cosas, de alimentación. Imagínense que acabó con todos los bocachicos. Los bocachicos son pescados que viven comiendo barrito, cuelan la comida por las agallas, hacen un ejercicio de limpieza, la dorada también, el bagre también. Al eliminar esas especies, pues se desbalancea el ecosistema y pueden haber consecuencias graves. Amén de eso, tengo que comentar que adicionalmente la Corte Constitucional prohibió la pesca deportiva en Colombia y esa es una discusión que va a darse en los próximos años en Colombia porque hay defensores de la pesca deportiva y también hay detractores y hay balances que echar en este sentido y hay muchas discusiones que dar en ese sentido porque probablemente los pescadores deportivos tengan razón en algunas cosas, no les asisten otras y ese balance hay que encontrarlo en algún momento. Sin embargo, a donde queremos llegar como punto final del tema es que cuando hacemos ese ejercicio de migración de especies de un territorio a otro, de donde no son nativas o de donde no son endémicas, como en los casos particulares acá en esta zona, vamos a desbalancear el ecosistema. De hecho, esta represa tenía un convenio con Isagen y se sembraban 20 millones de bocachicos anuales en esta represa. Ese ejercicio ya no se puede hacer porque el tucunaré acabó con todos estos animales y acabará con todo lo que llegue acá. Ese balance o ese desbalance que se ocasiona en la represa hidroeléctrica del Sogamoso, probablemente las consecuencias las veremos en unos años adelante. Pero por ahora lo que queremos comentar es que cuando se hace ese traslado de especies de un lugar a otro, que incluso esta especie no ha sido declarada como invasora, hasta ahora es una especie introducida, probablemente se declare como invasora posteriormente. Desde la represa hidroeléctrica del Sogamoso, Topocoro, para Colombia y el mundo, estamos hablando de una especie introducida, un pez que se llama tucunaré. Voy a preguntarle a la doctora Silvia si conoce algún otro caso de especies invasoras en otro país que sea significativo y que nos ayude a seguir aclarando este tema, cómo se produce y cómo impacta realmente en cualquier región del mundo. Les puedo compartir un caso muy actual y curioso, si se quiere, que se vive en Australia. Recordemos que Australia es una isla, un continente aislado, de modo que en ese país la mayor parte de su fauna y de su flora es endémica, o sea, especies que solo habitan ahí. Ejemplo de su fauna está el ave lira, la cucaburra, marsupiales como el canguro, el koala, el mismo ornitorrinco, además de miles de reptiles y de insectos y peces, todos nativos de Australia. Y en cuanto a la flora, también hay más de 22.000 especies y de estas 22.000, el 90% son también especies endémicas. Entonces, estas condiciones tan especiales hacen de su fauna y de su flora
mucho más vulnerables a las especies invasoras. En este sentido, desde hace muchos años, Australia viene enfrentando problemas con muchas especies que han sido introducidas al país y vamos a hablar de una de ellas en particular. Esta especie fue llevada por colonos ingleses que llegaron a Australia en el siglo XIX. Estas personas introdujeron unos animalitos que hoy conocemos en todo el mundo, pero que en ese momento de la historia en Australia no existían. Los conejos. Inicialmente entraron estos conejitos por el estado de Victoria. Eran 24 conejos salvajes y los liberaron para la caza deportiva y posteriormente para la alimentación. En muy poquito tiempo, esos 24 conejos se adaptaron fácilmente a las condiciones del medio y se multiplicaron en millones. En gran parte, pues por su gran capacidad de reproducción. Una hembra adulta es capaz de tener aproximadamente 40 crías al año, pero además también porque en el país no hay grandes predadores para ellos, y en cambio sí encontraron un excelente clima, abundancia de alimento para su consumo. Recordemos que los conejos son herbívoros, de modo que al multiplicarse en millones de animales, destruyen pastos y cultivos, amenazan la flora y la fauna, porque cuando destruyen estos pastos, estos cultivos, también ahuyentan los insectos, los reptiles y todos estos pequeños animales que viven ahí en ese ecosistema. El gobierno australiano sostiene que la plaga de conejos amenaza la supervivencia de más de 300 especies de flora y de fauna, incluyendo 24 que hoy están en peligro de extinción. De esas especies podemos aquí mencionar la orquídea bailarina, ahí la vemos en la imagen, es una especie hermosísima que solo se encuentra en Australia y que se destaca sobre todo, como podemos verlo, por la forma de sus flores. Actualmente se estima que hay en el país más de 250 millones de conejos y las pérdidas del sector agrícola son aproximadamente de 200 millones de dólares al año, según informan las autoridades. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué medidas tomó el gobierno australiano para tratar de contener este problema tan gigantesco que empezó con una pequeña cría y se multiplicó por millones y millones en todo el país? ¿Qué acciones ha podido tomar el gobierno australiano con respecto a este punto? Bueno, con este panorama, el gobierno ha venido desarrollando desde hace años muchas acciones buscando minimizar y controlar el número de conejos en el país. Lo primero que hicieron fue importar depredadores naturales que no existían en Australia, como el zorro. Pero al final lo que consiguieron fue introducir otra especie que les hace daño porque los zorros prefirieron en su menú a los koalas que a los conejos. Lógicamente, entre correr detrás de un conejo o atrapar un koala dormido en un árbol, pues la decisión era muy fácil para los zorros. Después, entre 1901 y 1907, desarrollaron todo un proyecto. Levantaron unas vallas de más de 1.700 kilómetros de extensión, a las que llamaron vallas anticonejos o a prueba de conejos, para evitar precisamente la expansión de esta especie a otras regiones de Australia. Pero también fracasaron con esta iniciativa porque para construir estas vallas demoraron varios años y los conejos pasaron antes de terminarlas. Y después de construidas, los conejos hábilmente, pues todos sabemos, cavan muy bien debajo de las vallas y aunque se demoran un poquito más, terminan pasando y avanzando en el territorio. En pantalla vemos un mapa, ese es el mapa con la disposición de las 3 vallas gigantescas que se construyeron en el oeste australiano. Entonces, después optaron por otras acciones, si se quiere, bastante drásticas y crueles y muy cuestionadas también. En 1950 iniciaron una guerra biológica contra los conejos. Lo que hicieron fue transmitirles una enfermedad infecciosa llamada mixomatosis, causada por un virus que es transmitido por mosquitos y afecta solo a los conejos. La infección causa tumores en la piel y en las membranas mucosas de los conejos que mueren en pocos días. La imagen que vemos es de un funcionario del gobierno en el momento de liberar conejos infectados con esa mixomatosis. Millones de conejos fueron exterminados con este virus y el problema parecía controlado por varios años. Pero con lo que no contaban las autoridades era con que con el tiempo los conejos pudieron desarrollar inmunidad contra el virus, entonces volvió a crecer la población.
Después de esto, el gobierno ha venido probando con otros virus hemorrágicos que matan a los conejos en 48 horas y la mortalidad alcanza el 90%. Estos virus tienen la propiedad de que resisten meses activos en el medio ambiente, pero a pesar de estas acciones, la invasión de conejos no está controlada todavía. Además, como les decía, estas medidas han sido muy criticadas y cuestionadas porque son consideradas peligrosas para otras partes del mundo, como por ejemplo España, en donde al contrario están trabajando para preservar los conejos. Científicos de la Universidad de Oviedo en España se han pronunciado fuertemente y dicen que recordemos que los virus no saben de fronteras y que en cualquier momento pueden llegar a través de una persona, de su equipaje, su calzado, a cualquier otra parte del mundo, causando daños que pueden ser irreversibles. Lo cierto es que la tarea de combatir hoy esta especie continúa en Australia y hoy en algunos estados como en Queensland, tener o vender conejos es un delito que tiene multas hasta de $44,000 australianos y 6 meses de cárcel. ¿En Colombia se tienen datos de cuáles son las especies invasoras declaradas? Sí, se tienen datos documentados y oficiales. De hecho, en Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el ente rector de la gestión ambiental y a través de este ministerio se han generado normas, se han expedido actos administrativos sobre especies amenazadas y especies invasoras. Ahora, para llegar a esa conclusión de cuáles de todas las especies introducidas se declaran finalmente como invasoras, se necesita un análisis de riesgo de invasión para el país, en este caso para Colombia, por parte de diferentes organizaciones, como el Instituto Humboldt, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, entre otras instituciones que, como les decía, son consultadas y ellas son las que realizan el análisis sobre cada especie. Este año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó la resolución 0346 de marzo, en donde oficialmente se reconocen en total 23 especies como invasoras en el país. Entre esas especies hay flora, invertebrados, anfibios, peces y mamíferos. Las 5 especies de flora declaradas invasoras las estamos viendo en este momento en la pantalla y son el buchón, una especie de agua dulce, el alga marina, que se desarrolla en el mar, el retamo espinoso y el retamo liso, que se diferencian básicamente porque el primero tiene espinas, y por último el canutillo yaraguá, que es una hierba. Entre los invertebrados se han reconocido oficialmente en Colombia 7 especies invasoras y las estamos observando en pantalla. El caracol de tierra. Después vemos el caracol africano. Miren que la diferencia entre estas dos es la forma de su caparazón. Caracol de tierra, la caparazón es redonda, mientras que la caparazón del caracol africano tiene forma cónica. La hormiga loca, a esta hormiga la llaman así por la forma como caminan las obreras, son movimientos desordenados, como erráticos, por eso recibió pues este nombre. La jaiba corriente y la jaiba azul, que son los mismos cangrejos, el mejillón y por último el camarón de Asia, también conocido como camarón jumbo. Los 2 anfibios invasores son la rana coqui, originaria de Puerto Rico, y la rana toro, que es originaria del oeste de Estados Unidos. En el caso de los peces, son 8 especies declaradas invasoras en el país. El pez león, la carpa, la trucha común, la trucha arcoíris, la tilapia negra, la perca americana y el gurami piel de culebra. Todas estas especies de peces fueron introducidas al país con fines de cultivo, pero por un mal manejo fueron a dar a ríos, a lagos y a otras cuencas hidrográficas, donde se convirtieron en especies invasoras básicamente por su gran capacidad para devorar las especies nativas de esos ecosistemas. Por último vemos ahí el hipopótamo. Este es el único mamífero declarado especie invasora en Colombia en marzo de 2022. Bueno, creo que hemos estado hablando y entendemos el impacto que causan las especies invasoras animales cuando llegan y ocupan otros territorios. Pero tengo entendido que también existen impactos profundos de las especies vegetales
que son invasoras también y que llegan. ¿Hay algún caso que nos puedas contar, mostrar y presentar para poder aclarar bien este tema que parece ser muy, muy, muy interesante? Los impactos de las especies invasoras de fauna o flora, como hemos venido hablando, son muchos. En algunos casos pueden llegar a ser graves o irreversibles. Hablemos entonces de dos especies, el buchón de agua y el retamo espinoso. Ambos ya han sido declarados especies invasoras en nuestro país. Entonces, el buchón de agua, esta es una especie acuática, flotante. Esta especie hace parte del grupo de las 100 invasoras más peligrosas del mundo. Es originaria de la Amazonía brasilera y en Colombia se encuentra ya prácticamente en todo el territorio. Esta planta fue introducida al país, se cree que por coleccionistas de plantas, por botánicos, especialmente porque ellos vieron muy atractivos tanto el follaje como las flores de esta especie sin medir el daño que estaban causando. Porque resulta que tan pronto el buchón se ha introducido en ecosistemas de agua dulce, puede crecer y puede dispersarse muy rápidamente de manera natural, pero también puede dispersarse por las actividades humanas. Por ejemplo, cuando la raíz se pega a un motor de los botes o lanchas y esta lancha después se desplaza a otro ecosistema. También puede quedar una pequeñísima raíz en un elemento de pesca, como en una caña, en un anzuelo, y llegar de esta manera a otra fuente de agua cuando se usan esos elementos allá sin haberlos limpiado. O también sencillamente cuando alguien decide llevarlas como plantas ornamentales y transportarlas a algún lago o algún río diferente de donde se encuentran inicialmente. Pero, ¿cuáles son los daños que pueden causar este tipo de especie, el buchón acuático? Como primera medida, esta especie causa cambios drásticos en los ecosistemas por su rápido crecimiento y porque debido a lo espeso que es su follaje, destruye humedales naturales. También por lo mismo, por su follaje tan tupido, reduce el paso de luz natural que se necesita, todos sabemos, para la fotosíntesis. También cambia los niveles de la temperatura del agua. Además, como se forma un tapete en la superficie, el oxígeno del agua es menor debajo de ese tapete y puede llegar a reducirse hasta cero, causando lógicamente el desplazamiento e incluso la muerte de algunas especies nativas de invertebrados, peces, plantas y otros animales acuáticos. En Colombia, el buchón se ha tomado por su cuenta muchos afluentes de agua, entre ellos el río Cauca, donde se extiende tapizando más de 8 kilómetros del río. También se ha tomado el embalse del Guavio y el embalse de Hidroituango, entre otros afluentes. En este último, en Hidroituango, el buchón ha cubierto más de 90 hectáreas de espejo de agua, lo cual genera además problemas para la navegabilidad y para la pesca que se desarrolla en este sector. En vista de toda esta problemática, las autoridades ambientales y empresas como EPM y como Corpo Guavio, entre otras, realizan permanentemente control para frenar la propagación de esta especie invasora y desarrollan actividades de extracción manual y de extracción mecánica del buchón. Ahora, en cuanto a la otra especie de flora, declarada también invasora en Colombia, el retamo espinoso, este es un arbusto de origen europeo. Llegó a Colombia hacia los años 50. Hoy es considerado, al igual que el buchón, como una de las 100 especies más invasivas del mundo. El arbusto fue introducido a Colombia también por sus flores, para la ornamentación y además para usarlo como cerca viva porque sus espinas miden hasta 4 centímetros de largo. Como este arbusto se adaptó tan fácilmente al ambiente nuestro, con un crecimiento exagerado, pues actualmente se encuentra invadiendo los cerros orientales de Bogotá, así como muchas otras áreas frías de páramo en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y Santander. Ahora, ¿qué lo hace invasor? ¿Por qué se declara invasor? Bueno, primero por la facilidad de adaptarse, lo decíamos, de crecer, de invadir prácticamente cualquier suelo. Segundo, cada planta de retamo puede generar en promedio 20.000 semillas al año y más del 80% de esas semillas después de caer al suelo permanecen viables hasta por 30 años o más. O sea, esas semillas son prácticamente indestructibles. Otro aspecto que las hace invasoras es que sus matorrales son muy densos y espinosos y eso dificulta su erradicación manual. Además, por esas mismas características, compite con las especies nativas por espacio, por alimento, e incluso pueden llegar a extinguir esas especies nativas. Desde el año 2010 más o menos se han venido desarrollando actividades para erradicarlas y para poder restaurar esos ecosistemas afectados, y para esto se sigue todo un protocolo.
Se eliminan primero las ramas que tienen flores y frutos. Luego se realiza el corte de tallos. Por último se desentierran y se sacan las raíces y se limpia la superficie de cualquier resto de semillas. Con todo este procedimiento, que es bastante dispendioso, se busca que la planta no solamente muera, sino que desaparezca cualquier posibilidad a futuro de reproducción. Sin embargo, a pesar de todas estas acciones, el retamo sigue extendiéndose por todo el territorio colombiano. Bueno, vamos a conocer ahora de primera mano un caso de un animalito invertebrado, caracol africano. Esta especie invasora plagó muchas fincas del departamento de Santander y del país. Fue uno de los problemas realmente complicados y ha sido un verdadero complique para todos los agricultores y toda la gente que tiene fincas, porque no es nada fácil el problema de tratarlo. Veamos cómo ahora el doctor Samuel Prada nos presenta este caso concreto, las acciones que se han tomado y la dificultad que hay para controlar y manejar una plaga como esta. Entonces, adelante, doctor Prada. Nos encontramos en una zona cálida del departamento de Santander y aquí encontramos, como en el 80% de departamentos de Colombia, una especie invasora de la que queremos mostrar y dar ejemplos. Son 23 de las especies invasoras que hay declaradas en Colombia y esta en particular es muy interesante porque ha tenido mucho éxito en todo el territorio del país, demasiado éxito. Me refiero al caracol africano, que últimamente hemos escuchado hablar mucho en diferentes escenarios, en diferentes medios de comunicación. Y no sería nada extraño tener este tipo de caracoles, ni para nosotros es extraño que los caracoles estén cerca de nosotros. Lo que sucede con este caracol es que en algún momento los humanos vimos en él una oportunidad para aprovecharlo en la industria cosmética y también como alimento. Resulta que tiene una baba, como la pueden apreciar acá, esta baba que es muy abundante en este caracol, tenía ese potencial uso en la industria cosmética. Lo que no advirtieron cuando fueron a traerlo, porque él es de África en realidad, y entró probablemente por Venezuela, Ecuador o Brasil, y lo que no advirtieron las personas que lo trajeron es que esa baba tiene una toxina, y esa toxina afecta a los humanos como afecta a las demás especies que están en su entorno y produce, entre otras cosas, para los humanos una enfermedad que se llama meningitis. Por supuesto, eso corresponde a que el humano haga la ingesta de esa baba, que es la que tiene la toxina. Pero, ¿por qué esa especie invasora nos preocupa tanto? Porque tiene unas condiciones muy particulares que son las que lo hacen una especie muy complicada de controlar. En primer lugar, estos caracoles son hermafroditas, es decir, tienen los dos sexos, lo que les da en primera instancia una capacidad de reproducción por encima del promedio normal. En segundo lugar, son animales que tienen un apetito voraz. Ellos tienen dentro de su menú de alimentación todo lo que puedan encontrar en el entorno, vegetales, incluso comen cemento, porque casi todo lo que encuentran en el territorio lo pueden convertir ellos en alimento y se reproducen. La tasa de reproducción de estos animales es de 200 huevos más o menos cada postura y duran, cada vez que hacen postura, es decir, durante cada año, duran 4 meses poniendo huevos. Adicionalmente a eso, estos animalitos se entierran, pueden enterrarse hasta 1 metro de profundidad, lo que los hace muy difíciles de encontrar y de combatir, de pelear con ellos. Luego, en un escenario cualquiera, hoy en Santander las autoridades ambientales dan cuenta de capturas de individuos que han hecho, que superan los 300.000 individuos, 400.000 individuos. Tenemos la experiencia de haber encontrado ya millones de individuos. Arrasan cultivos, pero adicionalmente a eso hay un problema, y es que ellos rompen el balance del ecosistema. En los ecosistemas en donde los hemos encontrado y han tenido mucho éxito, por ejemplo, corren o desplazan a las serpientes, que son algunas de las predadoras de caracoles, porque las serpientes entendieron perfectamente que se intoxican si llegan a hacer una ingesta de este animal. Luego, en donde ellos están, las serpientes huyen, corren, y buena parte de sus predadores ya saben que tiene una toxina y entonces no los apetecen. Solamente hay una especie en Colombia que está empezando a depredar este animal, por fortuna, es una garza.
nosotros tenemos algún nivel de observaciones en diferentes escenarios en donde también podemos advertir que probablemente algunas aves rapaces podrían ser capaces de depredarlos, pero mientras no tengan un depredador natural, su control es muy difícil. Los primeros consejos que nos han dado es que hagamos captura y echemos en recipiente y trabajemos con cal y con sal para eliminar estos animales. Pero cuando tenemos una invasión como corresponde a esta especie, estamos hablando de millones de animales. Luego capturarlos a mano se hace una misión casi que imposible. La otra manera es con toxinas, es decir, intoxicándolos a través de químicos. También hay un par de químicos que han salido, sin embargo, todo eso va a tener un impacto ambiental fuerte, porque van a dañar el suelo, los diferentes territorios, cada vez que aplicamos químicos o agroquímicos. Entonces, para advertir que las especies invasoras son peligrosas, pero cada que desequilibramos los ecosistemas, vamos a tener probablemente unos efectos nocivos frente a este tema. Esta especie invasora, caracol africano, reconocida casi en todas las ciudades de Colombia, hoy desde el departamento de Santander, aportando esta experiencia para todos los temas que tengan que ver con el medio ambiente y el tema climático. Hace un momento nos hablaban sobre que el hipopótamo es la única especie de mamíferos que es considerada una especie invasora en Colombia. Podríamos ampliar este caso, conocer algunos detalles que realmente es extraordinario y un poco traído de los cabellos que nosotros tengamos una plaga invasora de hipopótamos. Mira, la historia de los hipopótamos en nuestro país es muy conocida. Inició hace cerca de 40 años cuando el narcotraficante Pablo Escobar introdujo 4 ejemplares, que son nativos de África, a una hacienda de su propiedad en el municipio de Puerto Triunfo, en Antioquia. Ese grupo de animales fue introducido de manera ilegal y se fue reproduciendo sin ningún control durante años. Luego fueron abandonados y poco a poco muchos salieron de la hacienda al punto que hoy vagan libremente cerca de 130 ejemplares por el Magdalena Medio. Como dato curioso, les quiero contar que Colombia es el segundo lugar donde se encuentra la mayor población de hipopótamos libres fuera del continente africano. Los hipopótamos muestran un comportamiento claramente invasivo por muchas razones. Primero, se han reproducido aceleradamente porque esta especie encontró en el país un ecosistema muy favorable para ellos, incluso mejor que en el África, porque a diferencia de los ríos de África que se secan en el verano, aquí no hay ese problema y el agua abunda, lo cual pues favorece su desarrollo y su crecimiento. Además aquí, ellos no tienen depredadores, no hay ningún animal que pueda competir con ellos por espacio o por alimento. Aquí el único depredador potencial que tienen es el hombre, pero resulta que en algunas zonas por donde ellos deambulan, como en el corregimiento de Doradal, se ha establecido una relación casi que económica de conveniencia con estos hipopótamos, porque atraen el turismo por la historia y la curiosidad de verlos, incluso de tomarse fotografías con ellos, de modo que no son perseguidos. También se tiene conocimiento de que en la zona se trafica con las crías de estos animales y los venden a personas que quieren tenerlos como mascotas. Sin embargo, hay otras zonas del Magdalena Medio en donde los pescadores especialmente les tienen muchísimo miedo. El riesgo es latente porque estos animales son muy territoriales y han atacado personas, aunque hasta ahora, por fortuna, no hay ningún caso de ataque que haya sido o que haya terminado con la muerte de alguna persona. Por otra parte, los daños ambientales que están causando son gigantes, porque los hipopótamos permanecen mucho tiempo en el agua y mientras están ahí, duermen, pero también comen, orinan y generan una cantidad muy grande de materia orgánica en esas aguas, consumiendo el oxígeno del agua y afectando con estas sustancias a todas las especies nativas de esos ecosistemas como anfibios, peces, plantas acuáticas. Otro daño que causan estos animales es que cuando salen del agua a comer, como pesan tanto, alrededor de 4 toneladas, los suelos se afectan con el pisoteo y también se afectan las especies vegetales y animales de esos suelos. También por su tamaño, ingieren diariamente más o menos 70 kilos de comida cada uno. Entonces, muy rápidamente van acabando con los pastos del entorno donde se encuentran, lo que los lleva a buscar cada vez nuevos espacios.
Afortunadamente, y después de tantos años, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución 0346 del 24 de marzo del 2022, mediante la cual se declara al hipopótamo como una especie exótica, invasora y de alta peligrosidad en el país. Esto por fin abre un abanico de posibilidades muy grande para poder avanzar, digamos, en un plan de acción y determinar cuál debe ser la ruta, el procedimiento a seguir para el manejo de estos animales. Entre las posibilidades está aplicarles la eutanasia o devolverlos a su lugar de origen en África o castrarlos, incluso dejar algunos en Colombia en cautiverio en parques naturales. Pero eso hasta ahora lo están resolviendo los académicos, expertos y científicos encargados de este tema en Colombia. Bueno, aquí sí me gustaría pedirle a Luz Estela que nos diga o nos hable sobre las buenas prácticas que nosotros, los ciudadanos de pie, los ciudadanos comunes y corrientes, deberíamos ejercer para mitigar el impacto de este tema de las especies invasoras. ¿Cómo podemos nosotros contribuir, los ciudadanos comunes y corrientes, a que esto no siga creciendo y que no vayamos nosotros por un error ingenuo a crear un problema de contaminación increíble con una especie invasora? Miren, lo básico es entender que cuando las especies invasoras se establecen en un ecosistema son extremadamente difíciles de erradicar. Entonces, la mejor práctica es prevenir estas invasiones evitando siempre la introducción de especies animales y vegetales en cualquier lugar, especialmente al entrar o salir del país, pero también de una región a otra. No olvidemos el caso del tucunaré, el pez que fue introducido a la represa de Topocoro en Santander y lo trajeron desde otro departamento del país. Segundo, se recomienda a los viajeros por tierra, a los pescadores, a las personas que hacen camping o que practican deportes de aventura, que mantengan siempre muy limpias sus botas, tenis o zapatos, también los vehículos, el equipo que usen antes y después de visitar un destino. Eso evita que traigamos en las suelas del calzado, en los neumáticos del carro o moto o en los equipos de pesca, como cañas o en el nylon, cualquier clase de semilla, raíz, insecto o huevos de algún animal pequeño que luego se pueden reproducir y causar daño al medio ambiente. Otra buena práctica que recomendamos es evitar soltar o liberar mascotas y especies en ambientes naturales. Esto ocurre muchas veces porque tenemos un ave, una tortuga, un pez como mascota en nuestra casa, en un acuario, y con el tiempo nos cansamos de esa mascota o no lo podemos tener por cualquier razón. Y entonces lo liberamos en el primer río o quebrada, o lo soltamos en un campo, en una finca o en la playa, sin medir el impacto que puede causar con el tiempo en ese ecosistema. Otra recomendación es que cuando queramos sembrar plantas en nuestros jardines o en nuestras huertas, debemos preferir siempre las especies nativas. Así otras especies nos parezcan más saludables o más bonitas. Y no compremos nunca semillas por internet. Recordemos el caso del buchón y del retamo que fueron introducidos a Colombia por sus flores tan bonitas y miren dónde va ese problema ahora, ¿no? Una última buena práctica es que los colegios, las empresas, las instituciones desarrollan estrategias de divulgación y capacitación sobre educación ambiental, dirigidas a sus estudiantes, empleados, familias y comunidad en general. En nuestras casas, comentemos sobre estos temas, seamos multiplicadores activos de este tipo de información. A veces las conversaciones familiares giran alrededor de muchos temas, políticos, de farándula, deportivos, moda. Bueno, eso está bien, pero de estos temas en particular relacionados con el medio ambiente casi nunca se habla. Los invito entonces a compartir en familia, a generar espacios de diálogo, a generar conciencia sobre nuestra responsabilidad con nuestro entorno y con nuestra vida. Por eso, desde la Fundación Música por Colombia continuamos con esta tarea. Insistimos en trabajar en formación porque sabemos que la educación ambiental y la responsabilidad individual van de la mano y son los mejores caminos a través de los cuales podemos aprender y comprender la importancia que hay de cuidar la naturaleza, de ser conscientes que como especie somos la que más impacto causamos al medio ambiente, al aire, al agua, al suelo, a los animales, a las plantas. Los dejo entonces con esta última reflexión. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Qué información tan valiosa. De nuevo, muchas gracias, Luz Estela. Muchas gracias, Samuel, por sus aportes. Muchas gracias a todos los que escuchan y atienden nuestra
invitación a hacer este alto en el camino para crear conciencia. Su conciencia ambiental, conciencia que nos salva y que nos ayuda a todos a reconocernos como una sola unidad de vida. Para cerrar, nada más bello que el arte, nada más bello que la música. Invitamos nuevamente a nuestro joven pianista Juan Salvador Vargas para que cierre con una obra extraordinaria. Vamos a pedirle que toque hoy algo muy bello, muy calmado que se llama El Canon de Pachelbel. Muchas gracias, nos veremos en la próxima edición. Un abrazo.